El Ártico, la tierra más fría del planeta, donde la vida se pone a prueba al límite. Aquí no hay lugar para los débiles. Cada día, cada criatura debe luchar contra el frío, el hambre y los depredadores para sobrevivir. Un paso en falso. Podría ser la última vez. Este es el mundo de los guerreros más fríos de la naturaleza. Solo los más fuertes e inteligentes pueden sobrevivir. Pero incluso ellos se enfrentan a un enemigo mayor. La naturaleza está cambiando. La batalla por la supervivencia en el Ártico nunca ha sido tan feroz. Infierno helado, cómo sobreviven los animales en el Ártico. El Ártico no es solo el lugar más frío de la Tierra, sino también uno de los más duros del planeta. Un lugar donde parece imposible que exista vida, pero en realidad es el hogar de una serie de criaturas únicas. El Ártico está cubierto de hielo y nieve durante la mayor parte del año. Las temperaturas pueden descender hasta los -50 grados centígrados y los fuertes vientos pueden acabar con todo rastro de vida en tan solo unas horas. No hay árboles ni refugios seguros, y la comida es siempre una carrera de vida o muerte entre depredador y presa. Las criaturas aquí no solo viven, sino que luchan todos los días. El Ártico es un lugar donde una presa descuidada puede convertirse en la cena de otra persona en solo una fracción de segundo. Pero los depredadores tampoco lo tienen fácil.
Una sola cacería fallida significa que el hambre durará muchos días más. Y ahora, sigue aquí el viaje de supervivencia de los guerreros más fuertes. El viento gélido sopla por las regiones heladas del Ártico. Bajo la tenue luz del sol invernal, una gigantesca sombra blanca se movía silenciosamente entre el océano de hielo flotante. Es el gobernante absoluto de esta tierra, el oso polar, un depredador solitario, poderoso y misterioso. Los osos polares son una maravilla evolutiva de la naturaleza, perfectamente diseñados para sobrevivir en las condiciones más duras de la Tierra. Un oso polar adulto puede crecer hasta 2,5 metros de altura cuando está parado sobre sus patas traseras y pesar entre 350 y 700 kilogramos. La gruesa capa de grasa debajo de la piel no solo les ayuda a mantenerse calientes, sino que también les proporciona reservas de energía durante los largos días de caza infructuosa. Su pelaje blanco como la nieve les ayuda a camuflarse perfectamente contra el fondo helado, lo que dificulta que sus presas detecten a los depredadores que se acercan. El sentido del olfato de los osos polares puede detectar el olor de las focas a más de 1 kilómetro de distancia o bajo hielo de hasta 1 metro de espesor. Esta es su arma más importante en este ambiente frío. Sobre un iceberg aislado, una foca descansa después de su caza.
Bajo el agua helada cercana, el oso polar se acerca silenciosamente, moviéndose paso a paso como si se mezclara con el espacio tranquilo. Los osos polares no tienen prisa. Se acuesta boca abajo, inmóvil, y solo sus ojos brillantes siguen cada mínimo movimiento de su presa. Sus acciones son precisas hasta el último detalle. Cuando la foca levantó la cabeza para mirar a su alrededor, el oso polar se detuvo, completamente sumergido en la nieve y el hielo circundante. Cuando llegó el momento, el oso polar de repente corrió hacia adelante a una velocidad increíble. Un fuerte golpe de un pie gigante es suficiente para romper el hielo. Con una poderosa fuerza de mordida, los osos polares acaban con sus presas en segundos. Con el rápido derretimiento del hielo debido al cambio climático, encontrar focas es cada vez más difícil. Un oso polar adulto necesita unos 2 kilogramos de grasa al día para mantener la energía. Cuando no encuentra comida, se ve obligada a desplazarse decenas de kilómetros cada día en busca de oportunidades. Cada fracaso es un momento en el que se enfrenta al hambre y la debilidad. Cuando el hambre está en su punto máximo, los osos polares pueden atacar presas desconocidas, como aves marinas o incluso ballenas varadas. Esta increíble adaptación muestra sus extraordinarios instintos de supervivencia. En tiempos de escasez de alimentos, los osos polares a veces se ven obligados a competir directamente entre sí. Estos enfrentamientos no solo son sangrientos sino también peligrosos, donde el perdedor puede resultar gravemente herido o no tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Bajo el cielo helado, el oso polar no solo es el depredador más fuerte, sino también un símbolo de fuerza y voluntad de sobrevivir en las condiciones más duras.
Pero ni siquiera un rey puede escapar de los desafíos del cambio climático y la dureza de la naturaleza. Los osos polares nos recuerdan que incluso las personas más fuertes deben luchar constantemente para proteger sus vidas en el desafiante viaje de la supervivencia ártico, donde el frío puede matar a cualquier criatura que no sea lo suficientemente fuerte para hacer frente. En medio de este mundo helado, existe una criatura pequeña pero resistente. El zorro ártico, aunque solo mide 60 centímetros de largo y pesa menos de 5 kilogramos, es uno de los mejores supervivientes del planeta. No tiene garras afiladas como el oso polar, ni una velocidad extraordinaria como el lobo gris, pero tiene otra arma poderosa, un pelaje súper aislante, el más grueso entre los mamíferos. Este pelaje le ayuda a retener el calor incluso cuando la temperatura desciende por debajo de menos 50 grados centígrados y también cambia de color según la estación, blanco en invierno, marrón grisáceo en verano, lo que le ayuda a convertirse en un maestro del camuflaje en la dura naturaleza. Pero para sobrevivir no basta con mantenerse caliente. El zorro ártico es un cazador experto y su arma más poderosa son sus oídos supersensibles. Cuando la nieve cubre el suelo, ocultando todo rastro de su presa, todavía puede oír los más mínimos movimientos bajo la gruesa capa de hielo. Bajo la tranquila nieve, los lemmings se arrastran en busca de comida, sin saber que, arriba, un depredador espera pacientemente. El zorro ártico se quedó quieto, inclinando la cabeza, escuchando. De repente, un salto perfecto, de cabeza hacia la nieve. En un abrir y cerrar de ojos, el lemming quedó atrapado entre sus afiladas mandíbulas. Pero el Ártico no siempre está lleno de presas. A medida que el invierno se prolonga, cuando las tormentas de nieve lo cubren todo, el hambre se convierte en el enemigo más aterrador. Los zorros árticos tienen que viajar más lejos en busca de fuentes de alimento desconocidas. Siguió las huellas del oso polar, con la esperanza de encontrar restos de carne de un banquete de focas. Pero incluso cuando se encuentra comida, la lucha por la supervivencia no ha terminado.
Las agresivas gaviotas están listas para sumergirse, luchando por cada pequeño trozo de carne. El zorro ártico no era lo suficientemente fuerte para hacerles frente, por lo que se vio obligado a entregar su botín y continuar su viaje sin rumbo. Cuando llega la primavera, el zorro ártico comienza otro viaje, criar a la próxima generación. En una cueva pequeña y cálida que contiene cachorros de zorro recién nacidos. La madre zorra, alerta y persistente, sale de la guarida para cazar y trae comida para alimentar a sus cachorros. Pero el peligro siempre acecha. Un búho nival daba vueltas en el aire, con ojos penetrantes explorando el suelo. Los animales jóvenes no son lo suficientemente fuertes para protegerse. Con tan solo un minuto de vulnerabilidad, pueden convertirse en alimento para otros depredadores. Pero cuando la amenaza se acerca, la madre zorra regresa inmediatamente, advirtiendo con un gruñido bajo. El búho nival se alejó, perdiendo la oportunidad de atacar. Los pequeños zorros siguieron jugando sin preocupaciones. Aprenderán a cazar, a esconderse y a sobrevivir en este duro mundo. Y cuando llegue el momento adecuado, abandonarán la cueva y comenzarán su propio viaje. Les espera una vida desafiante. Bajo un cielo helado, el zorro ártico es más que un simple cazador, también es un símbolo de perseverancia. No tiene una fuerza abrumadora, pero sí inteligencia, agilidad y una voluntad indomable de sobrevivir. Ya sea que tenga que luchar contra el hambre, las tormentas de nieve o los depredadores más grandes, sigue adaptándose y sobreviviendo. El Ártico, un mundo frío y aparentemente sin vida, pero incluso en las condiciones más duras, la naturaleza continúa su ciclo. Cuando el sol rara vez aparecía en el horizonte, su tenue luz brillaba sobre la nieve y el hielo, marcando un nuevo día, un día de supervivencia, de caza y de luchas interminables.
Cada criatura aquí tiene su propio papel en el ciclo eterno de la naturaleza. Los osos polares, los zorros árticos, los búhos nivales, todos siguen una regla sombría: los más aptos sobreviven. El oso polar yace tranquilamente sobre un témpano de hielo, con los ojos aparentemente cerrados pero los oídos aún alerta. El zorro ártico sigue silenciosamente sus huellas aprovechando los restos de la comida del gran depredador. En lo alto, los búhos nivales barren con sus agudos ojos la nieve blanca, en busca de pequeñas presas debajo. Aquí cada día hay una guerra, una lucha constante entre la vida y la muerte. Pero el Ártico está cambiando. El hielo se está derritiendo más rápido que nunca, empujando a los gobernantes a una carrera a muerte. Los osos polares deben nadar más lejos para encontrar presas en el hielo, y cada cacería es más difícil que la anterior. Los zorros árticos pierden la nieve profunda que utilizan para camuflarse y cazar, mientras que los búhos nivales enfrentan una disminución de sus fuentes de alimento. La batalla por la supervivencia ya era feroz, pero ahora es aún más dura. ¿Podrán estas resistentes criaturas seguir dominando el Ártico? La respuesta aún está por llegar. El Ártico, la tierra más fría y cruel del planeta, pero incluso aquí la vida continúa. Los osos polares, los zorros árticos y los búhos nivales son parte integral de este gran panorama de supervivencia. Pero la naturaleza está cambiando y nosotros, los humanos, también desempeñamos un papel importante en la protección de este mundo. ¿Cuánto durará el Ártico? Solo el tiempo puede decirlo.
Pero una cosa es segura, aquellos que sobrevivan aquí lucharán hasta el final. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los observadores, para ayudarlos? Por favor, proteja la naturaleza antes de que sea demasiado tarde.